Ilustrapro, el podcast de Ilustrando Dudas. El espacio sonoro que te brinda información y asesoramiento sobre la profesión de la ilustración. ¡Y buen rollo! Por IOBRU. Muy buenas Ilustrapros, ¿cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos al programa de hoy, que lo estamos haciendo desde Scotland. Desde Scotland. En la última vez lo he pronunciado bien. En las dos anteriores lo he hecho un poco a la española. Pero bueno, no pasa nada. ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a empezar con las 3 respiraciones para aterrizarnos, porque yo llevo dando tumbos ya unos días. No he podido tener internet, no he podido hacer este programa antes, pero al mismo tiempo está bien que sea ahora porque estoy en un lugar muy bonito, muy tranquilo y así pues voy a poder hablaros mejor, más aterrizada. Pero vamos a hacer que esas 3 respiraciones nos ayuden un poquito más, sobre todo a mí. Así que vamos allá. 1, 2 y... Respira desde la barriga. Y otra vez. Ay, qué gustico. Bueno, ya estamos aquí. Ya hemos aterrizado. Como siempre, vamos a comentar de qué hablamos en el último programa, que madre mía, no me acuerdo. Uy, a ver, juraría que lo tenía en mente y se me ha ido. Si es que no puede ser. Estoy a lo que no es. A ver, memoria, por favor, ayúdame. A ver, el último programa fue una entrevista con alguien o hablé yo sobre... Jolín, fue el super programa en el que invité a... los y las Ilustrapros a las exalumnas, a varias exalumnas del seguimiento personalizado y a algunos de los dementores a que contaran su experiencia. Jolines, y es que, ¿sabéis qué pasa? Que con tanto movimiento tengo la sensación de que lo que pasó hace una semana pasó hace un mes o un año. O sea, es una sensación muy extraña porque todo el rato siento que vivo de manera muy intensa y que como pasan tantas cosas, el tiempo como que se me extiende y que todo va muy despacio y al mismo tiempo todo va muy rápido porque siento que en realidad está muy lejos lo que me ha pasado en el pasado, ¿no? Entonces es una sensación muy contradictoria y muy extraña. Espero que no suene muy raro, pero así es como lo estoy viviendo. El programa anterior estuvo espectacular gracias a las experiencias que compartieron las personas que han participado en el seguimiento personalizado. Es un programa intensivo de mentoring que hacemos 2 veces al año generalmente. Ahora, como estoy cambiando cosas, pues probablemente la convocatoria que acaba de empezar justo ayer no, ayer no, hoy. Si es que hoy es lunes. Dios mío, llevo un lío que no me aclaro. Pues la convocatoria que ha empezado hoy va a ser probablemente la única del año. Es un programa de mentoring intensivo y muy particular porque busca que la gente que participe esté en un punto muy, muy, muy concreto de sus carreras, ¿no? Y de hecho, bueno, quería aprovechar para comentar, ya que he tenido una situación que a veces me ha sucedido o antes de que empiece el seguimiento o durante el seguimiento, que es que algunas personas tienen muchísimas ganas de apuntarse y se apuntan. Tenemos un proceso de selección para evaluar lo mejor posible si la persona está en el punto correcto, pero es verdad que hay veces que es muy difícil, ¿no? ¿Y cuál es la cuestión? ¿Cuál es la clave de que alguien esté preparado o no para participar en el seguimiento?
seguimiento? Pues básicamente, no solamente que esté en un punto de, pues como decimos en España, ¿no? A punto de caramelo, que es que tiene un trabajo interesante, puede que no esté del todo enfocado, puede que le falte un poco de nivel, pero sí trabaja con los mentores ciertas bases, haciendo proyectitos, pensando ya en el portfolio, va a poder hacer ese camino de ir direccionándose hacia ciertos mercados de manera muy clara, haciendo una práctica muy profesional, etcétera, o personas que ya estén en un punto incluso más avanzado de que pues ya han creado un portfolio, pero a lo mejor pues no está todo lo bien enfocado que debería, o lo puede pulir más, o lo tiene que plantear de otra manera, o está tiene un montón de trabajo hecho pero no se ha puesto a crear el portfolio, y lo que hay que hacer es organizar ese trabajo para luego pues poder mostrarlo, promocionarse y darse a conocer. Entonces los perfiles son muy distintos, hay gente que está más en un punto más inicial y gente que está más avanzada, pero lo fundamental es que a nivel de organización personal y de gestión emocional tengan la capacidad y las herramientas para participar en un programa que es muy exigente en algunos aspectos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, tú no tienes una buena organización personal o eres una persona muy distraída o que pasa muy rápido por las cosas y eres muy desorganizada, es posible que no consigas funcionar bien con el seguimiento, y hay que tener mucho cuidado, porque eso puede hacer que tu inversión, es que, o sea, esa selección que hacemos, la hacemos sobre todo por las personas que se apuntan, porque mi objetivo fundamental es que cuando la persona se apunte, aproveche de verdad esa inversión que ha hecho, que le salga a cuenta, que le saque el máximo rédito. Entonces, si eres una persona que por la razón que sea no tienes herramientas de gestión emocional y tienes muchos bloqueos o hay ciertas cosas que te condicionan, no solamente en ilustración, sino en muchos ámbitos de tu vida, por ansiedad, por miedos, por traumitas, por lo que sea que llevemos cada uno en la mochila, entonces no vas a poder aprovechar el seguimiento. Y lo mismo si tienes problemas graves de organización personal o de no conocer las herramientas digitales que cualquier ilustrador debería saber utilizar a día de hoy, como por ejemplo pues el Google Drive, Google Calendar, las herramientas de comunicación online tipo Skype, Zoom, etcétera, etcétera. Herramientas también de comunicación más fluida tipo Discord, cosas así que yo entiendo que no tenemos por qué conocerlo todo, pero debemos tener la facilidad, ¿no?, de funcionar con eso. Entonces es importante que incluso si las personas que se apuntan al seguimiento no son conscientes, cuando yo hago esa evaluación, si de repente veo que les falta en alguna de estas cuestiones, voy a preferir que no se apunten al seguimiento y que a lo mejor se dejen orientar a través de una asesoría personal conmigo o algo así, que se apunten al seguimiento y que lo sufran, se frustren, lo pasen mal, sientan que no llegan al nivel, al ritmo de trabajo, porque los mentores están ahí no tanto como profesores, sino como profesionales que van a hacerte practicar una serie de cosas desde un planteamiento muy profesional y con cierto nivel de exigencia. Entonces, por eso hay que entender que muchas veces nos sentimos preparados, pero todavía no. Y no pasa nada porque alguien nos lo diga y digamos, ostras, pues es que estaba como unos pasos más atrás de donde me imaginaba. Bueno, pues digerimos esa emoción, ¿no?, esa rabia, esa molestia, esa pena, ese lo que sea, esa distorsión en la que estábamos, ¿no?, y pasamos del autoengaño a aceptar dónde estamos, porque solamente así vamos a poder hacer el camino más rápido posible. De hecho, esto es algo también a lo que me enfrento un montón cuando hago asesorías. Me pasa muy a menudo que me toca darle como una bofetada de realidad a la persona porque por alguna razón pues no tiene las herramientas para tener una visión crítica de en qué punto se encuentra, y eso es lo que la mantiene confundida, atascada en un lugar que no toca e intentando hacer cosas que no son las que tiene que hacer en ese momento. Entonces, bueno, simplemente quería comentar esto porque como justo hemos pasado esa fase de selección, ¿no?, con gente que tiene muchas ganas de participar, y a mí me hace muchísima ilusión, por supuesto, que quieran contar con Ilustrando Dudas para que les orientemos y les acompañemos, pero también hay que aceptar cuando quizás no es el momento. Nos demos cuenta
en el proceso de selección o después, que también pasa. Y se puede dar cuenta la persona o nos podemos dar cuenta nosotros. Pero yo tampoco lo que quiero es que nuestros mentores lo pasen mal, porque al final ellos van a querer ofrecer la mejor experiencia posible, la más nutritiva, pero si tienen que estar desenredando malentendidos y explicando cosas súper básicas que la persona ya debería saber, etcétera, etcétera, pues están encontrando con barreras, ¿no?, para poder desarrollar bien su trabajo. Así que bueno, pues que quería que se supiera, porque es importante también, y que no pasa nada por probar si no tienes muy claro si es tu momento o no. De hecho, varias personas han escrito y les he aconsejado de manera muy personalizada lo que consideraba mejor para ellos, y cuando era que no, pues les he intentado dar alternativas, así que no pasa nada, ¿vale? Así que no tengáis miedo de escribir o de apuntaros al seguimiento o a lo que queráis, porque como mucho lo que os puede pasar es que os direccionemos en una dirección distinta a la que imaginabais, pero eso siempre es bueno, ¿no? Bueno, pues dicho esto, que vaya tela como me enrollo, ¿sabíais una cosa? ¿Sabíais que tenemos el mejor patrocinador del universo en este podcast? Porque es Drawfolio, la plataforma que utilizan los ilustradores que empiezan para crear su primer portafolio web profesional, sin dolores de cabeza, sin gastarse un pastón, de una manera súper fácil, súper limpia. Vamos, o sea, es que es una maravilla. Cuando Luis, el chico que ha creado el proyecto, ¿no?, y me pidió que participara en la fase beta para descubrir pues si estaba bien diseñado, si de verdad ofrecía a los ilustradores lo que podían necesitar, etcétera, yo me moría de la ilusión, porque hasta ese entonces yo no conocía ninguna herramienta en castellano, baratita, facilita, que resolviera esta movida que tenemos todos los ilustradores cuando empezamos. Y no solamente eso, sino que además de participar en la beta, he podido a lo largo de los años ir comentándole, porque él siempre ha estado súper abierto, y he ido comentándole cuando he visto que podían haber ciertas necesidades que Drawfolio no estaba supliendo. Entonces, es una empresa que escucha mucho cuáles son las necesidades de los creativos, de los ilustradores, y se esfuerza por dar una herramienta que sea súper fácil. Por supuesto, cuando algo es fácil también tiene sus limitaciones, pero dentro de esas limitaciones ofrece un montón de opciones súper interesantes, como por ejemplo que no solamente tengas tu portfolio, sino también tu propia tienda online y que esté todo incluido. Entonces, es que es una maravilla. En cualquier caso, investígalo, se llama drawfolio.com, ¿vale? Tienes un descuento del 10% por ir de parte de Ilustrando Dudas en la descripción, y cotillea, porque además hay muchos exalumnas y exalumnos, muchos ilustrapros que tienen su portfolio creado con Drawfolio, así que investiga, porque vas a encontrar muchos ejemplos. Y ahora sí, vamos con el programa de hoy. A ver, os voy a leer una cosa y me vais a decir de qué va el programa. Aunque creo que he hecho algún spoiler por Instagram, pero si no sigues por Instagram, pues no te habrás enterado. Bueno, vamos a ver. Through highlands, through lowlands, on moorland and ben, oh give me to wander in Carradale Glen, by Carra's clean waters, 'mong tall, rustling trees, the birdsongs are swelling the cool morning breeze. The white bluebells are singing farewells from Jondeng, or come back to wander in Carradale Glen. I leave you with grieving and sadness of mind, while memories linger of hearts warm and kind. Forever and ever, beyond human ken, my spirit shall wander in Carradale Glen. James McTaggart. ¿Qué es esto? Pues es un poema que homenajea y que se inspira en el lugar en el que estoy, que es Carradale, en la zona de Argyll, enfrente de la isla de Arran.
en Escocia. Estoy en uno de los culos de Escocia donde Wallace perdió la gaita porque vamos, para llegar hasta aquí he tenido que ir por carretericas durante 1000 horas, por carretericas de estas de un solo carril con passing places, que son como espacios así un poco más anchos para que puedan pasar dos coches, puedan dejarse pasar, y estoy, vamos, en la Escocia profunda, en la zona de las Isles, de las islas, y tiene un montón de historia y es súper bonito y estoy en un lugar de cuento, y entonces como estoy en esta situación ahora mismo de vuelta a Escocia después de 3 añacos o más, 4 creo, desde 2019, 2018 creo. Madre mía. Pues he decidido que el programa de hoy va a ir de batallitas de Escocia. Hace demasiado tiempo que no cuento batallitas y estoy muy en plan eso. De hecho, no sé si habéis visto en Instagram que se me ha ocurrido lanzar una iniciativa personal que llevaba un montón de años queriendo hacer, pero pues no me había animado. Y ayer pues me lié la manta a la cabeza y decidí que sí, oye, que sí. Io podcast no, que me lío, aquí la dislexia me enreda. Io Postcard Club, el club de postales de Io, porque ya sabéis que me encanta viajar. Una cosa que hago también siempre a nivel personal es enviar postales a un grupito de gente, pues familia y amigos y tal, pero sé que hay un montón de gente súper enamorada de los viajes y de todo el romanticismo, de todo lo que tiene que ver con la aventura, el viaje, la exploración, y también con el tema de enviar y recibir cartas y postales. O sea, ya nunca recibimos nada interesante en el buzón, siempre son facturas y mierdas de spam, de promociones y de cosas de esas, si no es algo peor. Entonces, a mí me parece muy interesante volver a tener esa ilusión de abrir el buzón, ¿no? Yo, como ahora estoy nómada, pues no tengo buzón, así que solo puedo enviar cosas, no recibir. Así que por ahora la idea es poder enviaros postales. Quien quiera unirse, pues la idea es que no me cueste a mí un pastizal y que con lo que me financiáis las postales, pues pueda enviar 1 o 2 veces al mes, dependiendo de cuánto viaje, dónde esté, etcétera. Enviaros postales bonitas, escritas a mano, personalizadas, por supuesto, para que os vayáis haciendo vuestra colección y vayáis siguiendo mis viajes pues de una manera más conectada, ¿no? Más real. Así que, bueno, como veis, Escocia me inspira mucho, es un lugar muy, 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 muy especial para mí. Así que el programa de hoy va a ser muy personal. Siento las personas que me escucháis solo por tema ilustración, pero hoy me apetecen las batallitas, así que vamos al lío. ¿De dónde viene mi relación con Escocia? Es posible que en algún podcast también de batallitas y cosas así pues lo haya mencionado, pero aquí quería hacer como un recorrido, ¿no?, de toda mi historia con Escocia. Pues mi relación personal empieza con 12 años, pero en realidad la relación de mi familia con Escocia es anterior, porque los mejores amigos de mis padres resulta que se fueron a vivir a Escocia para estudiar la tesis doctoral a una ciudad que se llama Dundee, y cuando llegaron por ahí a la Universidad de Medicina, pues claro, eran unos extraterrestres, porque casi no llegaban extranjeros a Escocia. No sé en qué años estamos hablando, si los años 70 a lo mejor, o 70 y pico, 80, sí, más bien años 80. Entonces, pues Dundee es una ciudad industrial porque tiene una universidad muy importante, está al norte de Edimburgo, en la costa este, y estos mejores amigos de mis padres, se fueron allí a estudiar y conocieron de repente a una chica chilena muy fiestera, que se dedicaba a adoptar a cualquier hispanohablante que hubiera por la ciudad. Entonces se hicieron muy buenos amigos de ella, de Lili. Y Lili es una refugiada que tuvo que huir a los inicios de la dictadura de Pinochet. Ella, su madre, su pareja, porque sus amigos empezaron a desaparecer
ellos eran activistas contra la dictadura y muchos tuvieron que refugiarse en Reino Unido. Primero llegaron a Inglaterra y luego los mandaron para Escocia y les dijeron que podían seguir estudiando en la universidad y sacarse la tesis doctoral, pues financiados, ¿no? por el gobierno, digamos, por ser refugiados políticos. Entonces estaban allí viviendo en Dundee, estudiando también, y bueno, pues vida de estudiante, pendoneo máximo, jiji jaja, ta. Y pasaron los años y Lily empezó a venir a España a visitar a los mejores amigos de mis padres. Y entonces mis padres se hicieron amigos de Lily. Y así fue como a lo largo de los años, conforme todos fueron haciendo familia y nosotros los niños fuimos más mayores, pues decidieron entre todos que nos iban a mandar a Escocia a estudiar inglés durante los veranos a casa de Lily, que ahora ya vivía en Edimburgo y tenía 2 hijas, una 4 años mayor que yo y una de mi edad, Camila y Vanessa. Entonces, cuando yo tenía 12 años, mis padres, sin tener ni pajotera idea de ni a dónde me estaban mandando, ni cómo me estaban mandando, ni nada, tuvieron esa visión, ¿no? de querer que estudiara inglés y de poder hacerlo de una manera medianamente económica, porque me quedaba en casa de Lily y lo que hacía era ir al cole de Camila, porque siempre me mandaban... porque aquí en Escocia el cole termina un poco más tarde, entonces yo terminaba el cole y me mandaban para allá y yo me pasaba a lo mejor una semana en el cole de Camila asistiendo a las clases de oyente sin entender nada, pero nada de nada. Además era muy gracioso porque claro, yo claro, los cortocircuitos culturales no, o sea, cuando eres pequeño, claro, no se te ocurren, ¿no? O sea, y claro, yo llegaba y Camila me presentaba a sus amigos, yo no hablaba nada de inglés y yo cogía y decía, hi, I'm Io, y les daba 2 besos y se quedaban pero rotos, o sea, rotos. Si a día de hoy todavía me pasa que cuando me presenta a sus amigos o me presentan a gente y la gente se queda ahí como un pamarote sin acercarse, sin tocarse ni nada, y me parece lo más awkward del universo, o sea, lo más extraño y ortopédico, pues imaginaros cuando tenía 12 años, que yo llegaba y decía ¡mua! ¡mua! y yo era la fresca española. Claro, luego pues me hacían bullying por estas razones, o sea, si no era por una cosa era por otra, daba igual. Pero bueno, como yo no les entendía, yo me dedicaba, me llevaba mi libro Harry Potter y me pasaba ahí leyendo más a gusto que un arbusto. El caso es que la primera vez que mis padres me mandaron sola. Me tuvieron entrenándome. A mí la verdad es que me flipa que mis padres no tuvieran ese miedo que tienen tanto ahora los padres, ¿no? De mandar a los hijos a vivir aventuras, jovencitos o más mayores, da igual. Pero mis padres fueron muy visionarios en ese sentido y creo que me regalaron la mayor herramienta y la más poderosa del mundo mundial, que es esa capacidad para saber enfrentarme a lo desconocido y tener la seguridad de que lo voy a sobrevivir, de que voy a saber resolverlo como buenamente o malamente pueda. Y que da igual el idioma, da igual la cultura, da igual lo que sea. Entonces soy muy hecha pa'lante gracias a que ellos lo fueron. Y la primera vez que me mandaron, mis padres, claro, o sea, yo creo que ni habían mirado un mapa a ver de dónde estaba Edimburgo. Y hablando con Lily y con Kenny, la pareja de Lily de entonces, que es escocés, pues vieron que el vuelo más barato era Manchester y dijeron, oye, Manchester está muy lejos de Edimburgo, y ellos, bueno, nada, no tanto. 3 horacas. Pues me mandaron, o sea, me estuvieron entrenando 2 o 3 meses. Tenía que llevar una libretita y tuve que crear frases en inglés de todas las cosas que me podían llegar a pasar yendo sola por el aeropuerto, aunque fuera con una azafata, porque el primer año me acompañó una azafata. Pero pues acaso, yo qué sé, pues me perdía o lo que fuera, pues tenía que tener como herramientas, ¿no? Entonces mis padres me hacían juegos de rol y todo el rato me andaban preguntando, bueno, oye, imagínate que estás en el aeropuerto, pasas por la seguridad y de repente se te pierde la azafata. ¿Qué tienes que hacer? ¿A dónde tienes que ir? ¿No? O sea, ¿cómo lo solucionas? Y entonces yo decía, pues le digo a alguien de la seguridad que voy con una azafata y que me he perdido, y entonces pues me espero a que la llamen y les enseño mi vuelo para decirles en qué empresa es y no sé qué.
O me busco la puerta de embarque y me espero allí, o me voy al mostrador a que me digan, o sea, y les digo que me he perdido. Yo qué sé, cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces me hice como una libreta de por si acasos, que luego no pasó nada, porque por supuesto pues la azafata me llevó a un sitio donde había para jugar y para comer y no sé qué, y estuve ahí leyendo tan a gusto. Luego me metió en el vuelo, hicimos transbordo, no sé qué, y los pobres Lily y Kenny fueron conduciendo a recogerme a Manchester y se pasaron un día entero de viaje, 6 horas de conducir, que cuando unos años más tarde Lily y Kenny se lo contaron a mis padres estaban de no, pero cómo no nos lo dijisteis, pero qué vergüenza, pero qué mal. Y ellos le dijeron, no os preocupéis, no lo podéis pagar en jamón. Y desde entonces andan mis padres pagando los intereses de haberme mandado a tomar por saco de Edimburgo la primera vez. Luego los siguientes años me iba ya por mi cuenta, 13, 14, y estuve yendo hasta que terminé el colegio y me fui a la universidad. La verdad es que como mi día a día a lo largo de mi año era como, pues la verdad es que era como la mili, ¿sabes? O sea, era entre semana colegio, clases particulares, llegar a casa, deberes, ducha, cena, día siguiente, todo igual, fines de semana, súbete en el coche, Torrevieja, o sea, de Cartagena a Torrevieja, sábado y domingo a navegar, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, domingo por la tarde a, comer, casa de las abuelas, domingo por la tarde, coche, Torrevieja, Cartagena, deberes, ducha, tal. O sea, eso era mi día a día a lo largo de todo el año, excepto verano, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que yo de repente conecté esos viajes a Escocia como esos momentos de libertad absoluta, ¿no? Porque además Lily y Kenny también eran muy, muy abiertos, nada miedosos y tal, y como veían que yo era hecha pa'lante y que me enteraba, pues, me recomendaron a mis padres que me apuntara a un colegio de estos de inglés de verano a dar unas clases en el centro de Edimburgo, en el Old Town, que es una preciosidad, al lado de la Royal Mile, en la misma calle donde está el bar, donde la cafetería, donde J.K. Rowling escribió el primer Harry Potter. O sea, es que, o sea, yo no sé cuándo escribió el primer Harry Potter, pero yo juraría que el verano que lo hizo yo estaba por ahí. Que me hace mucha ilusión imaginarlo, porque además es que justo detrás del cole en el que yo estaba, que nada, eran 2 semanas que iba y molaba un montón porque conocía un montón de gente extranjera, que si italianos, que si gente de Arabia Saudí, que si latinoamericanos y tal, entonces ya me empecé a relacionar con gente súper distinta a mí y se hacía ahí como una burbujita muy, muy potente, ¿no? Muy intensa. Y claro, resulta también que el colegio este estaba justo delante de un pedazo de cementerio que está en medio del Old Town de Edimburgo, de estos preciosos como gótico, que parece que te vayan a salir vampiros de ahí, y fantasmas y de todo, pues, y zombies. Pues de ahí es de donde J.K. Rowling sacó varios de los nombres como Dumbledore o McGonagall, porque cuando no estaba inspirada se salía de la cafetería, se iba paseando por este cementerio y cogió varios nombres de varias lápidas que hay por allí que se pueden visitar, para que veáis, qué guay. Encima, otra cosa maravillosa era que me dejaban irme en autobús por mi cuenta, luego cuando pusieron tren, pues me dejaban irme en tren por mi cuenta, yo tenía que gestionarme mi dinero, mi tiempo, no llegar tarde, o sea, me daban un montón de autonomía, ¿no? Así que molaba un montón, me tenía que hacer yo mi almuerzo por las mañanas y siempre me llevaba picnic, o sea, almuerzo de estos para tomar en el descanso del colegio, porque el colegio era por la mañana y por la tarde, y como casi siempre coincidía que mis padres me mandaban en agosto, porque en julio nos íbamos en el barco a navegar, a vivir ahí rollo caravanero flotante, pues en agosto sucede una cosa en Edimburgo que es brutal, que es el Fringe Festival. Un festival, el festival más importante de Europa de teatro y teatro callejero. Entonces, compañías de todo el mundo se reúnen y hay una calle que es en la Old Town, que es la más importante, que va desde el castillo de Edimburgo hasta el Holyrood Castle, que es el castillo de la reina, que mide justamente 1 milla y se llama The Royal Mile, ¿vale? La milla real. Entonces, es una calle peatonal enorme con un montón de edificios súper bonitos, antiguos y tal.
Y entonces pues ahí organizaban durante todo el día un montón de espectáculos callejeros. Entonces yo me iba ahí en mi descanso con mi almuercico y me iba sentando cada día a ver espectáculos y me lo pasaba bomba. O sea, pero bomba. Así que claro, la experiencia fue muy bonita y me pasé, ¿cuántos? Pues 12... 13, 14, 15, 16, 17 años, 6 años seguidos yendo para allá en verano. Entonces, claro, para mí Escocia se convirtió en ese lugar que anhelaba durante todo el año para poder ir un poco a mi bola y pasármelo bien. Y además también la sensación esa de ir consiguiendo entender y hablar otro idioma y poder comunicarte con cualquier persona del mundo. Eso me parecía lo más de lo más. Lo más curioso es que mientras yo estaba viviendo todo esto, al mismo tiempo en el colegio yo estaba recibiendo, en Cartagena, estaba recibiendo muchísimo bullying. Me habían cambiado de colegio a mitad de curso, en quinto de primaria. Fue un cambio muy traumático, cambié de casa y de colegio al mismo tiempo. Yo en el colegio anterior que estaba pues tenía mi grupo de amigos y todo eso. Y desde que me cambiaron de colegio me resultó imposible hacer conexiones y amistades. Porque en Torrevieja los fines de semana los chavales con los que navegaba ya tenían sus amigos del colegio, entonces pues, no tenía mucha conexión con ellos, y la gente de Cartagena entre semana quedaba los fines de semana para hacer amistad y todo eso, y yo nunca estaba los fines de semana. Entonces al final estaba ahí en una especie de limbo muy raro, y fue una época, fueron unos años, o sea, los mismos años en los que yo iba todos los veranos a estudiar, y yo allí me sentía súper libre, quien yo quería ser, era súper extrovertida, me conectaba muchísimo con mis intereses, etc. Y en cambio luego volví a Cartagena y desaparecía, me hacía pequeñita, me callaba, no conectaba con nadie porque no sentía que pudiera, ¿no? Entonces era un contraste impresionante. Entonces imaginaros el impacto que para mí tenía el poder estar en Escocia, y también, por ejemplo, que Lily y Kenny fueran una referencia súper distinta para mí de cómo ser padres, digamos, porque cuando yo estaba allí eran mis padres y les tenía que respetar de la misma manera, etcétera, y a diferencia de mis padres, pues que siempre iban pues más a la suya, porque siempre han tenido muchos intereses propios, su grupo de amigos, todo, pues Lily y Kenny estaban como más volcados en nosotros, ¿no? En querer conectar con nosotros, en cuidarnos, en escucharnos, en atendernos. Sí, de hecho, me pasó, esto es una anécdota muy tonta, pero me pasó que la primera, claro, las chicas cuando empezamos a desarrollarnos y tal, adolescentes, llega un momento en el que de repente dices, ostras, que creo que necesito un sujetador y tal, ¿sabes? En plan... Y pues no me atreví a planteárselo a mi madre. En cambio sí que me atreví a decírselo a Lily, y mi primer sujetador fue escocés. Mi primer sujetador de adolescente. Así que bueno, como veis, pues fue muy bonito llamar Lily y Kenny los fines de semana, pues a veces nos llevaban por ahí de excursión a diferentes zonas, a Aberdeenshire, a Loch Lomond, o a Borders, o a los Cairngorms, ¿vale? Que son lugares que tienes pues a lo mejor a 2 horas de viaje y son impresionantes y son un montón de excursiones que puedes hacer y tal. Así que claro, yo me quedé ya mega enamorada de Escocia, y cuando empecé en la universidad, pues obviamente esa época acabó y me pasé ahí 2 o 3 años sin ir a Escocia, y yo con un mono que no podía, por favor, yo quiero volver. Y entonces se me ocurrió, bueno, no, lo que sucedió fue que me metí en la delegación de alumnos de la universidad. Como no, pues me enredé con temas de estar en la delegación de alumnos e intentar participar de cómo se hacían las cosas en la universidad, un poco de política universitaria, tal y cual, organizar eventos, me meto en todos los fregados. Pues fue ahí cuando descubrí, porque soy una friki de mierda, que uno podía crearse su propio convenio Erasmus si no le convencía a ninguno de los lugares que habían en la lista, ¿no? Conectados con tu universidad. Entonces, la Universidad de Bellas Artes de Valencia, de la UPV, o sea, yo sabía que si me iba de Erasmus quería aprender inglés, pero quería también que la formación que hiciera me sirviera. Y el problema de Bellas Artes es que la gente se iba de Orgasmus
pero no de Erasmus, es decir, o sea, el intercambio con otras facultades la mayoría de las veces resultaba en que te tenías que coger cualquier asignatura de mierda donde habían plazas libres en la universidad de destino y no solías poder hacer absolutamente nada útil y a lo que te dedicabas era pues a aprender el idioma, a conocer gente, a salir de fiesta y a pasártelo de puta madre. Y yo quería hacer todo eso, pero también aprender. O sea, en la universidad. Y entonces se me ocurrió una idea súper maligna, que fue que intentara crear un convenio Erasmus con alguna universidad, con alguna facultad en Escocia. Entonces, investigando, descubro que la más guapa está en Dundee, o sea, vuelta a los orígenes, se cerraba el círculo, y que se llamaba Duncan of Jordanstone. Entonces, yo ya sabía que me interesaba más o menos el diseño gráfico, lo típico, Bellas Artes, pues no sé, así que voy a hacer algo que sea más práctico, ilustración no sé qué existe todavía. Entonces, en Reino Unido las carreras están muy divididas dentro de las artes visuales. Entonces, si tú quieres hacer animación, diseño gráfico, diseño de muebles, diseño de joyas, diseño de moda, ilustración, lo que sea, todo tiene un año troncal de Bellas Artes o Bellas Artes, todo tiene un año troncal de Bellas Artes, luego si quieres seguir Bellas Artes pues lo continúas, pero si no ya te metes en una carrera diferente, ¿vale? Entonces es un año troncal y 4 de especialización. Entonces yo, aprovechando que íbamos al cumple de la mamá de Lili, que era mi abuela adoptiva chilena, pues decidí que iba a llamar por teléfono pagando crédito de Skype, o sea, en el año catapum, no sé esto ni cuándo fue, en 2010 o algo así, sí, algo así. 2009, 2010, pues eso, que iba a llamar por teléfono e iba a preguntar si se podía hacer un convenio, si les interesaba hacer un convenio con la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Y claro, me dijeron, ay, pues sí, qué guay. O sea, es una de las 2 universidades más importantes de España, de Bellas Artes. Y digo, pues sí, claro. Y les dije, pues mira, justo voy a ir a Escocia por razones personales y tal. ¿Os parece que vayamos y hagamos una entrevista en directo? Y ellos me dijeron, ay, pues estupendo, tráete muestras de tu trabajo para que podamos evaluar qué perfil tienes y así pues podamos ver si te podemos coger y tal. Y yo con todo el morro me fui para allá y le pedí a Lili que por favor me acompañara y Dundee está a 1 hora y media de Edimburgo. Y allá que nos fuimos, yo me curré un portfolio en PDF, no, en PowerPoint en aquella época, de cosas de dibujo, de diseño que tenía y tal, poca cosa, era una caca, pero además recuerdo que hice una especie de animación de un dibujo que había hecho de línea continua de un desnudo y lo que hice fue, fotograma por fotograma, ir borrando trocitos para luego darle la vuelta y que el dibujo se fuera dibujando al ritmo de una música súper española. Ahí, y vamos, los conquisté. El caso es que me tuve que pelear con todo el departamento de ¿cómo se llama? De asuntos exteriores, no sé cómo se llama, en la universidad, pero vamos, la que gestiona el tema Erasmus, porque no querían trabajar en Valencia y les daba mucha pereza que les diera trabajo, pero al final lo conseguí, ya que me fui a Dundee y me pasé 1 año haciendo diseño gráfico allí y fue un espectáculo. O sea, realmente fue el primer año de mi vida donde sentí que estaba tomando las decisiones que realmente yo quería. O sea, que realmente me estaba conectando a quien quería ser, ¿no? A lo que quería ser, a lo que me importaba. Me apunté al club de kayak, al club de vela, al club de surf. Luego al final fui descartando y me quedé solo con el club de kayak. La gente era maravillosa. Nos íbamos todos los fines de semana por ahí a hacer acampada libre, con fuego, con los kayaks por ahí a tirarnos por todas partes. Eso era una locura, era un espectáculo. Y además yo me fui a Dundee porque no quería ir a Edimburgo porque estaba infestado de españoles precisamente, o de hispanoparlantes. Y yo lo que quería hacer era la inmersión total. En plan, digo, yo quiero ser la única guiri. Así que fue un año impresionante. Incluso salí con un chico que es Highlander, que es de la isla de Skye, y claro, pues poder conocer la cultura, ¿no? A su familia habla gaélico, o sea, ahora es un buen amigo y fue una pasada.
Lo que sucedió fue que ese año me terminó de confirmar, ¿no? que Escocia era el lugar en el que yo quería estar, pero pues por las cositas que llevamos en la mochila, de traumitas, de programas internos, yo por entonces todavía no tenía ni idea de desarrollo personal y tal, y pues no fui consciente de que quise quedarme. Deseaba muchísimo quedarme, o sea, me di cuenta allí de qué era la ilustración, o sea, estaba estudiando diseño gráfico y de repente, vagabundeando por la facultad, veo Illustration y yo, ¿qué es eso? ¿Illustration? ¿Eso existe? Y entré y todo el pasillo lleno de ilustración, todas las clases que eran talleres, todas llenas de mood boards, llenas de ilustración, y yo, ¡ay! ¿Qué hago en diseño gráfico? Yo quiero estar aquí, no sé qué. Además lo descubrí a las 2 semanas de llegar. Hablé con la directora de diseño gráfico de la escuela de Duncan of York, a estos les pedí que por favor me dejaran cambiarme. Me dijeron que no. Y dije, pues por favor, dejadme que sea oyente y que me cuelen las clases y tal, y me dijeron, es que coinciden con las tuyas, y yo, pero es que y me dijeron que no, y yo, bueno, pues nada. El caso es que me paseaba muy a menudo por allí. Luego descubrí a la vuelta, años más tarde, que precisamente la carrera de ilustración en Dundee no es demasiado fuerte, o sea, no es el mejor lugar para estudiar ilustración, por supuesto en comparación con España o con Latinoamérica le da 1.000.000 de vueltas, pero bueno, que Edimburgo hubiera sido mejor. En cambio, en diseño gráfico eran muy potentes. Entonces, bueno, pues también estuvo bien. Yo hablé con mis profesores y les dije, mirad, acabo de descubrir la ilustración, sé que esto es diseño gráfico y voy a aplicar todo lo que queráis de diseño gráfico. Al mismo tiempo vengo de Bellas Artes. De hecho, a ellos les hacía mucha gracia porque yo tenía un approach a los proyectos mucho más artístico que el resto de los alumnos, que estaban desde el primer curso súper enfocados a Bellas Artes, ¿no? Ellos utilizaban muy poco el dibujo, la pintura o no sé, como elementos más pictóricos, plásticos, etcétera, y yo pues a tope. Y entonces les dije que si podía hacer ese combo de diseño gráfico e ilustración, y me dijeron que sí, ¿no? Entonces estuvo muy guay porque fueron muy abiertos y me dejaron pues ir un poco en la dirección que yo quería, que era explorar la ilustración, y así cuando volvía a Valencia, porque al final tenía esa relación con este chico y estaba súper a gusto con el grupo de amigos que había hecho, etcétera, etcétera. Pero digamos que yo llevo ahí un programa contra el que peleo mucho, que es una sensación de ver, de que vivo debiendo. Y es una sensación que tengo mucho y he tenido muchísimo con mis padres, ¿no? En plan de, es que no les puedo costar, no les puedo suponer una carga, tengo que ser autosuficiente, Y aunque ese año pues, recibía la beca Erasmus, pero por supuesto, o sea, la beca Erasmus me daba pa' chicles. O sea, Escocia era cara. Y vivía en una caja de zapatos con otra compañera de piso en una casa súper pequeña. O sea, el salón era la habitación de ella y la única habitación que había en la casa era la mía. Más un cuarto de baño, más una cocina. Eso era todo y súper pequeño. Entonces, claro, yo tenía esa sensación de estar costándole mucho dinero a mis padres ese año. Y luego no me planteé, o sea, es que no se me ocurría plantearme que en realidad mis padres podían estar sintiendo que la mejor inversión que estaban haciendo era esa, en vez de cualquier otra cosa, ¿no? Y que ellos eran los que me habían propuesto financiarme los estudios. A pesar de eso, yo llevo trabajando desde los 15 años. En verano, después de clase, haciendo cosas como extra, ¿no? Etcétera. Pero aún así tenía una sensación de deber impresionante. También quizás porque ese año fue el único que no trabajé. Que simplemente me dediqué a estudiar, a ir a kayak, me hinché a hacer deportes. Es el año que más he estado en forma en mi vida. O sea, me hinchaba a hacer deporte, me lo pasaba súper bien. Escocia es un país que me inspira un montón a hacer deporte al aire libre, correr, caminar, hacer bici, hacer cualquier deporte de aventura, navegar. O sea, es que es impresionante. Y claro, quizás por eso tenía esa sensación, esa carga, ¿no? Y cuando terminó el curso, yo no me quería volver, me quería quedar. Pero pregunté un poquito cuánto costaba quedarme.
y era carísimo. O sea, Escocia financia a los escoceses, pero a los extranjeros, o sea, a los ingleses ya les cuesta pasta y a los ya fuera de UK ya, vamos, te sablan y te sangran, pero una barbaridad. Aún así, era viable, pero por alguna razón en mi cabeza no lo era, entonces yo me conformé y decidí pues que nada, pues que me volví a Valencia. Y es muy curioso porque ese año que yo volví a Valencia empecé a sufrir movidas físicas, de ansiedad, de no sé qué. Claro, en aquel momento yo no conectaba el 2 más 2, pero el tema del hipotiroidismo me salió ahí, empecé a tener ataques de ansiedad. Coincidió también que me dejé convencer para tomar el Rakuten, que era esa medicación súper fuerte que no sé si ahora está prohibida ya, de lo bestia brutal que es para el tema del acné y la regulación hormonal, y me sentó fatal, me dieron todos los efectos secundarios que ponen en el prospecto y los que no habían también, y pasé un año de mierda, pero luego al año siguiente conseguí conectarme con la ilustración a través de un curso de especialización que había en la UPV, que se creó nuevo. Luego eso fue lo que se convirtió en el máster de diseño e ilustración que hice. Y claro, en el momento en que vi que me pedían hacer prácticas, dije a Escocia de nuevo. Y bueno, dije a Reino Unido de nuevo. Recuerdo que mandé como 300 emails a Londres, a un montón de ciudades diferentes y por supuesto a Edimburgo, a Dundee y tal. Y me salieron prácticas en Dundee y estuvo genial. La verdad es que fue súper difícil encontrar casa en Edimburgo. No me gusta vivir en Edimburgo por la parte esa de que es un lugar muy turístico, entonces tienes que ir haciendo slalom de guiris todo el rato, aunque yo también fuera una guiri, pero bueno, el caso es que me pilló una agencia de comunicación y de marketing, de publicidad muy guay, que se llama White Space, que competía al mismo nivel que las agencias de Londres, y me metieron a hacer diseño gráfico e ilustración. De hecho me pidieron que pintara un mural en la entrada de su agencia. Y también me metieron a los brainstormings, a toda la parte más conceptual. Bueno, estuve 5 meses. De esos 5 meses, 2 fueron enteros un solo dolor de cabeza. Porque entender inglés, o sea, tener el nivel de inglés para el curro no tiene absolutamente nada que ver que cuando estudias o que cuando estás en la calle, ¿no? Haciendo vida social y tal. Entonces, bueno, todos estos aprendizajes a nivel de inglés y tal ya pues me dieron el nivel suficiente como para saber desenvolverme en cualquier ambiente y tal, pero madre mía, o sea, eso fue... Yo recuerdo que me salía por la oreja, el cerebro derretido ahí, o sea, cuando volví a casa. Y bueno, yo siempre cuando estuve en Dundee, por supuesto, ese año me hinché a hacer viajes de fin de semana a las Highlands. Lo que hacía era ahorrar como fuera algo de pasta. Bebía menos, porque ahí, bueno, claro, cuando eres estudiante te hinchas a beber y las pints son carísimas. Entonces yo lo que hacía era ahorraba en pints, y con lo que me ahorraba en pints me pagaba viajes de fin de semana, de alquilar un cochecico entre 4 o 5, subirnos ahí a conduciendo 1000 horas a las Highlands, hacernos 3 excursiones, dormir en un hostel por 12 libras y volver, y comer salchichas y baked beans. Y claro, pues eso, cada vez que he ido a Escocia he intentado hacer viajes para conocer y tal, y por supuesto pues me he leído libros sobre su historia, sobre su cultura, sobre el folclore. Soy una loca de los Keilis, no sé si sabéis lo que son los Keilis, pero no sé si os imagináis el típico baile tradicional que todo el mundo, o sea, que hay una banda con un violín, con una guitarra, con una flauta o con un tambor, y entonces gente que se pone en círculo en pareja, y entonces empiezan a bailar en pareja y vas girando y dando vueltas y no sé qué, y entonces te cruzas con los de al lado y no sé cuánto, y luego te pones en grupos de 4, y cada vez que empieza una canción te explican cómo la tienes que bailar. Entonces es una manera de baile popular que los niños en el colegio en Escocia lo aprenden, porque es súper básico, y se sigue haciendo en bodas, en fiestas, en un montón de ocasiones, cada vez que se hace un evento, una celebración de cualquier tipo, y es divertidísimo. O sea, y sudas
hasta el infinito. En la universidad fue cuando estuve en Dundee, fue cuando empecé a ir a Keighley's con el club de kayak, porque cuando íbamos a competiciones, pues me ficharon para el kayak polo, que si no sabéis lo que es, por favor, entrad a mirar kayak polo, que es una cosa muy friki, que es como el waterpolo, pero en equipos de 5 personas, 2 equipos de 5, con kayaks metidos en una piscina, peleándose todos por una pelota. Es muy guay. Y entonces pues nos íbamos a diferentes universidades, a Glasgow, a no sé qué. A mí me ficharon porque era la única que había aprendido del grupo de nuevos a esquimotear, que es lo de que cuando te capuzas y te quedas boca abajo, haces un movimiento con la pala, con el remo, y entonces sales tú solo. Y como eso es necesario para el kayak polo, pues me ficharon a mí y dijeron, vente. Y yo pues me fui, me apunto a todo. Y lo que hacían era que a lo mejor habían 2 días de competición, teníamos que quedarnos a dormir, rollo con esterillas y sacos de dormir en el suelo de casa de gente de los clubs de kayak de donde fuera que estuviéramos, y por la noche siempre organizaban juegos de beber, cena de barbacoa y Keighley con música en directo, y eso era un locurón, porque a lo mejor estábamos ahí 100 personas y un círculo de 100 personas, a lo mejor todos en pareja y todos cambiando. Claro, al final de la noche ya nos conocíamos todos, había rulado por todo el mundo. Así que bueno, súper divertido. Luego pasaron los años y fui organizando, porque me lo pedía la gente, pues la familia, los amigos y tal, les iba organizando yo los viajes. Porque claro, ya mis dotes como agente de viajes ya alternativo ya las tenía yo muy desarrolladas, y me sabía un montón de excursiones, un montón de alojamientos, la empresa chula, barata con la que alquilar coche, las mejores rutas, no sé qué, dónde podías ir a bailar Keighley, sitios ricos así para comer, cosas de esas. Entonces, bueno, pues a veces organizaba los viajes para la gente y a veces me pedían que los organizara y se los guiara. Y que fuera yo conduciendo, porque claro, como soy disléxica y zurda, a mí se me da especialmente bien conducir por el otro lado, por la izquierda. Así que soy una máquina. De hecho, me resulta mucho más fácil que conducir por la derecha, que conducir a la europea, es curioso. Así que nada, pues me dediqué a llevar a gente por ahí, por Escocia, y pues yo también alternaba un poco, ¿no? Esos viajes con quedarme un poquito más, porque claro, siempre me podía quedar en casa de Lili que ni unos días, que me adoptaban sin problemas. Y bueno, otra cosa que no he comentado, que es maravillosa, estas casualidades, ¿no?, de la vida. Una de las personas con las que mejor conecté en mi clase cuando estaba de Erasmus en diseño gráfico fue con una chica escocesa, mega escocesa, pecosa, blanca no, transparente, pelirroja, mucha cara de escocesa, con un acentaco impresionante. Y hablando con ella, ella era muy timidita y tal, y hablando así con ella de todo un poco y conociéndonos, de repente se entera que navego, que mi familia es navegante, que navego de toda la vida, y me dice, yo también. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, porque yo soy de Loch Lomond, del lago Lomond, que tiene un club náutico y mis padres toda la vida han navegado en catamaranes y yo desde pequeñita también y no sé qué. Por favor, tienes que venirte de visita algún día y tenemos que navegar juntas. Entonces, mientras yo estaba de Erasmus, luego yo la lié para el club de kayak, entonces se vino también y nos hicimos súper colegas y me invitó a pasar, no sé cuándo fue, si en Semana Santa o algo así, más hacia verano. Sí, más hacia verano me invitó a pasarme una semana en Loch Lomond con ella y con su familia. Claro, experiencia full Scottish experience, o sea, a tope. Y encima navegando, que nos lo pasamos súper bien. El fin de semana hubo una regata y participamos en la regata. Luego por la noche hicimos barbacoa y en el club náutico. Entendí cómo era el concepto de los club náuticos, ¿no? En Escocia y todo eso, como la gente... el club náutico no es como un casino, que es lo que pasa en España, que es súper raro, ¿no? Es muy pijo. Y
y muy posh, pero en cambio aquí es todo como muy campestre, o sea, son casas de madera con una cocina enorme comunitaria, con unas duchas y con un salón enorme, con una cachochimenea, con un montón de juegos, porque claro, como hace frío, pues tienes que poder estar en una zona interior a gusto, ¿no? Entonces era una maravilla eso, o sea, terminabas de navegar, todo el mundo haciendo barbacoa, luego te metías dentro a jugar a cualquier juego de mesa con la chimenea, el calorcico, o sea, súper guay. Y claro, a lo largo de los años ella vino a verme a España, se vino a hacer regatas con nosotros, era muy gracioso porque la gente no le saludaba, le decía, ¿te has puesto crema? O sea, directamente, no le decían ni hola a la pobre Nicole. Y se lo pasó súper bien, luego pues también me invitó ella a mí a volver con su familia y cada vez que he ido a Escocia, como siempre voy a Edimburgo y cuando voy a la zona de las Highlands siempre voy a la costa oeste y hay que cruzar por Loch Lomond, pues siempre hago la paradita de ver a sus padres. Entonces siento que he ido desarrollando como familias adoptivas en Edimburgo, en Loch Lomond, en la zona de Oban, bueno, y así, ¿no? En Skye, en... ¿dónde más? En Inverness, bueno, por ahí. ¿Cuál fue la siguiente vez importante que fui para allá? Porque como veis, o sea, Escocia ha estado vinculada a mí durante todos los momentos como importantes o claves de mi vida, ¿no? Pues yo tuve una ruptura muy bestia de una relación de 8 años que no solamente implicó ruptura de pareja, sino ruptura conmigo misma, ruptura de crisis con Ilustrando Dudas, crisis económica, crisis de salud, crisis con la familia, o sea, fue un momento muy parecido, o sea, súper distinto al que estoy viviendo ahora, pero muy parecido en el sentido de que todos los grandes pilares se me movieron o se derrumbaron, ¿no? Y fue un periodo largo y muy, muy, muy complicado donde de nuevo tuve que priorizar, tuve que pararlo todo, echar el freno de mano, priorizar mi salud, parar, replanteármelo todo y volver a construir, ¿no? Entonces, fue una putada porque cuando se rompió esta relación, al mes, mi expareja me avisó de que le acababan de diagnosticar un cáncer. Y claro, él es extranjero, entonces la única familia que tenía cerca era yo. Y aunque ya no estábamos juntos, pues obviamente pues no le iba a dejar tiradísimo. Entonces, claro, menos mal que solamente fue un susto, le operaron de urgencia, no hizo falta hacer quimio, se quedó limpio y fue solo un susto, pero claro, fueron 2 o 3 meses más de repente de tener que vivir en esa transición, en ese limbo de estar en una relación, no estarlo, estar cuidando de otra persona, no poder priorizar lo que yo necesitaba, etcétera, etcétera. Entonces fue agotador. Y cuando eso terminó, él no tenía un lugar donde vivir, entonces yo decidí que yo era la que me iba y que él terminara de estudiar y de lo que estaba haciendo, porque tampoco quería que el romper la relación significara tener que destruir todo por lo que estaba él peleando a nivel personal. Entonces dije, Lili, ¿me puedo ir a veros a Escocia, pasarme un tiempito allí? Y me dijo, sí, vente, y que tenemos habitación libre. Y yo, chachi, pues nada, me fui para allá un mes, seguía trabajando en Ilustrando Dudas, en mis cosas y tal. Y con un poquito de dinero que ahorré me fui 1 semana y media en pleno invierno, que fue la primera vez que viajaba en invierno por ahí por el norte, ¿no? Por las Highlands. Y fue un viaje de reencontrarme conmigo misma, que fue un antes y un después. Además conocí personas muy bonitas, pude disfrutar muchísimo de la soledad, me fui... Estaba prohibido en teoría, ¿no? Pero, yo hacía un poco lo que me daba la gana. Entonces me fui al norte y crucé con el coche de alquiler, crucé con el ferry a las Orkney Islands. Y porque además estaba como un poco obsesionada en esos días con querer conocer las piedras, ¿no? No me sale ahora la palabra, bueno, tipo Stonehenge, ¿vale? Las piedras estas prehistóricas, los círculos de piedra súper antiguos y tal. Y tenía muchas ganas de conocer la historia
la prehistoria de Escocia, ¿no? Y toda esa parte. Entonces fue muy bonito, porque además, claro, como era en pleno invierno, no había nadie. Los paisajes eran impresionantes. Pude escribir muchísimo, leer muchísimo, dibujar muchísimo, pensar, sentir. Fue muy, muy, muy importante para mí. Además, reconecté con personas también muy importantes en mi vida, con ese chico con el que estuve de Sky. Nos volvimos a encontrar después de muchos años que no nos veíamos y no hablábamos. Fue muy bonito porque ahí fue donde retomamos la amistad. Y bueno, pues después de ese viaje, no sé si a lo mejor 1 o 2 años más tarde, mis padres, yo creo que 1 año más tarde, mis padres me dijeron: Ío, queremos ir contigo a Escocia, venga, llévanos. Y nosotros, vale, y yo, vale. Y entonces estaba viajando con mis padres, estábamos por la zona de Oban, y como de repente en toda esa zona hay un montón de islas, ¿no? O sea, se desgrana la tierra en un montón de islas. Tengo el recuerdo súper grabado de decir, además es que lo dije en voz alta, me fliparía vivir algún tiempo en alguna de estas islas y además conectarme de alguna manera a su historia náutica, ¿no? O al tema de la navegación, hacer algo vinculado con los barcos, con navegar a vela, con todo esto. Y mis padres, pues sí, pues molaría, pero a ver cómo lo haces, ¿sabes? En plan, y ahí se quedó eso. Pero al volver del viaje dije, ¿y si miro algún voluntariado? Justo era la época en la que Workaway estaba fuerte y me metí en la plataforma y se me ocurrió poner Escocia, sailing. Y de repente me sale un señor jubilado que vive en una isla cerca de Oban que se llama es Isle of Lyng. Y que vive en una casita, necesita ayuda con el jardín, con preparar la leña para el invierno, con cocinar y todo eso. Y el hombre era navegante, tenía su barquito ahí con él porque vivía delante del mar en una bahía súper bonita. Y buscaba gente pues a la que también le gustara navegar, que pudiera ayudarle en las cosas de casa y del jardín, media jornada al día, y a cambio él te daba alojamiento y comida. Bueno, o sea, hablamos por Skype, conectamos, me dijo, chica, pues vente, me has caído muy bien. Y yo, pues voy para allá. Y me pasé 2 meses y medio, que justo coincidió con la época en la que yo creé la web actual de Ilustrando Dudas, o sea, que esto fue hace 1000 años, pero estaba trabajando en eso, entonces no quería gastar dinero en vivir. Y por eso me planteé lo de hacer el voluntariado, y aunque fuera más lenta creando la web, pues pensé que era buena idea. Además, en ese viaje aproveché y fui a Dundee, porque a Dundee y a Edimburgo, a los degree shows de ilustración y de diseño gráfico, porque en Escocia, en Reino Unido en general, cuando uno termina la carrera, el último año es un año entero de proyecto, y ese proyecto lo presentas en una exposición. O sea, la escuela se convierte en una sala de exposiciones durante 2 semanas o 3 semanas o algo así, y profesionales de tu sector de todo Reino Unido se recorren los degree shows fichando a los mejores, y la propia escuela organiza una competición para dar premios a los mejores proyectos. Entonces, mola mucho ir a verlo en esa época, porque suele ser mayo o así, porque se ven cosas muy potentes. Así que aproveché el viaje, hice eso. Ya sabéis que yo siempre que he podido lo he conectado todo con la ilustración. Always. O sea, me da igual donde esté, lo que esté haciendo. De hecho, mientras vivía con este señor, que me lo pasé bomba, porque fue la primera vez que él tenía de voluntaria a una persona que realmente sabía navegar. Entonces él tiene un barco de madera construido por él, porque este hombre tuvo un astillero de barcos de vela de madera, de estos preciosos tradicionales, en la zona de los lagos de Inglaterra. Y en el distrito de los lagos, que se llama. Se jubiló joven y tuvo un cáncer, pensó que se moría, le dieron 1 año de vida, no se murió y dijo, me voy a Escocia. Vale, a una isla perdida porque yo lo valgo. Y se montó ahí su vida, y pues le encanta invitar a gente extranjera, ¿no? Que venga pues para compartir. Es un tío muy culto y tal, con muchos intereses, y cuando estás por ahí con él pues te lleva de paseo y tal. Bueno, pues conectándolo con lo de la ilustración, de repente descubro que en la isla de Mull, que está cerca de Oban, que es enorme, hay una pequeña islita que se llama Iona.
Iona es uno de los primeros lugares donde se desarrolló el cristianismo celta. Y ahí hubo un monasterio que fue el primero en el que se empezaron a hacer libros iluminados. Entonces, el famoso libro de Kells, que ahora mismo está en Dublín, que es como el libro más icónico y representativo, ¿no?, del cristianismo celta y de la ilustración medieval celta, en realidad se hizo en Iona, en la isla de Iona. Lo que pasó fue que fue la época justo del 900 después de Cristo, año 1000 o así, que era cuando los vikingos estaban a tope y como vieron que podían cargarse los libros y todo eso, pues tuvieron que huir los monjes y se lo llevaron a Irlanda, a Kells. Pero el libro originalmente es de Iona. Entonces le pedí al señor, a Richard, el señor de Workaway, que si nos podíamos hacer un viajecico de 4 o 5 días haciendo acampada libre. Él tenía una furgo, entonces él dormía en la furgo y yo dormía al aire libre. Además me compré un saco de dormir ahí súper gordo, guapo, para hacer bivac. Y nos fuimos a Iona. Y es una isla que es mágica, pero mágica además de una manera muy particular, porque es un lugar que ha estado conectado a la espiritualidad y a las artes non-stop desde el 900 antes, o sea, después de Cristo. O sea, 1200 años de historia de personas que han ido ahí a dedicarse a las artes, a la mística y a la espiritualidad. Es que es impresionante, porque ese monasterio estaba especializado en arte y en transcripción de libros y en creación de libros. Entonces, y es curioso porque los vikingos decidieron respetar. O sea, se llevaron el libro por miedo, pero luego, después de las primeras racias, decidieron respetar la isla a los monjes porque vieron lo que hacían y no tuvieron que huir de la isla. Y la isla ha estado dedicada a eso siempre, y de hecho lo sigue estando, porque es una isla con un pueblito muy pequeño, con un hostel perdido al fondo en una playa, y básicamente las casas se alquilan a artistas, hay festivales de arte en la isla, y en el hostel también está especializado en recibir artistas. Hay residencias artísticas allí, o sea, y aunque la parte religiosa ya ha desaparecido, ahora solo quedan las ruinas de lo que era el monasterio y una pedazo de catedral que había ahí. No era una catedral, era una abbey, que en español no sé cómo se dice, abbey. Bueno, y nada, pues fue súper guay el viaje y flipé en colores porque, claro, en Escocia hacen muy bien lo de poner en valor la historia y la cultura de cada lugar. O sea, ahora mismo que estoy en un pueblico de 4 casas de mierda que deben de haber vivido de la pesca y poco más durante toda su existencia, tengo aquí un librito que pone Carradale, a Historical Guide of the Area from Saddle to Sanadale. O sea, y un librito lleno de historia del lugar. Pues que si los vikingos, que si cuando los Scots eran de... ¿Cómo era? De Daldarian. Sí, Daldiadan. Que disléxica soy, leche. Daldiadan, eso. Entonces, bueno, tú vas a Iona y te cuentan, pues eso, la historia del libro, puedes comprar un facsímil, bueno, un montón de cosas guapísimas. Luego en otra ocasión también, cuando iba por la zona de los Cairngorms, que es subiendo desde Edimburgo hacia Inverness, que fue en ese viaje que hice con mis padres el año anterior, antes de estar en el voluntariado con Richard. También paramos en la casa de verano de Beatrix Potter y pude conocer, pues eso, cómo se fue inspirando para crear sus historias, sus personajes, sus animalitos y todo eso. Fue muy bonito. Entonces siempre conectándolo con la ilustración. Luego, además... Ay, os iba a contar algo más. Sí, como qué cosas surgieron a partir de la visita, o sea, del vivir con Richard. Pues como se me daba bien navegar, tuvimos súper buen tiempo, entonces nos íbamos a explorar las diferentes islas. Ahí fue donde aprendí a navegar con corrientes y con mareas. No me salía, porque yo soy una mariquita del Mediterráneo, y en el Mediterráneo no hay mareas, ni hay corriente apenas. En cambio, justo la zona de las islas de alrededor de Oban son las islas de todo el Mar del Norte,
¿vale? Que es gigante, con las corrientes más tochas del mundo. O sea, es una locura. No me voy a poner técnica, pero o sea, puedes tener corrientes de 10 nudos de velocidad y normalmente un barquito como en el que íbamos navegando, como mucho podíamos navegar a 6 o 7 nudos. Entonces tenías 3 en contra. O sea, es que ibas para atrás. Entonces tenías que tener muchísimo cuidado para hacer muy bien los estudios de mareas y todo eso, de a qué hora vas a salir a navegar, cómo está la marea, subiendo, bajando, en qué punto, si ese día va a estar muy fuerte o no, si vas a pasar por canales donde se embuda y entonces no sé qué. Tuvimos accidentes de que encallamos, nos metimos por canales que eso parecía un parque de estos, un aquapark más que... Navegamos con focas, no sé, o sea, fuimos a visitar amigos que estaban en otras islas y nos quedábamos allá a dormir y hacíamos eso, a lo mejor 2 días de ruta de navegación, o sea, muy guay. Y eso con un barquito de mierda de madera, con remos y con una vela. O sea que todo muy, muy a la aventura. Pero a raíz de que vio que navegaba bien, me animó a que me quedara con él hasta principios de junio, porque iba a haber una quedada de barquitos de vela de madera construidos por sus dueños, o sea, por personas que habían decidido autofabricarse sus barquitos, ¿no? Y por lo visto es algo muy peculiar, que casi no sucede en el mundo, ¿no? Y es una quedada de, pues eso, de gente muy friki que tiene estos barquitos tradicionales que les encanta navegar a la antigua, y fueron 3 días de acampar en el pueblito de la isla donde estábamos, que, para que os hagáis una idea, viven 100 personas en la isla, nada más. Hay más ovejas que personas. Uno de los pueblitos se llama Toberonoji y que tiene un puertecito y tal. Y en el propio puerto la gente viene con sus barcos, se pasan 3 días ahí, acampan, o sea, ponen sus tiendas de campaña y todo eso. Todos los pueblitos aquí tienen unos baños públicos y un town hall, ¿vale? Que es como una sala de reuniones donde se pueden hacer cosas, con una barbacoa, cocina y no sé qué, comunitarias. Y entonces pues navegábamos durante el día, nos llevábamos picnic, a lo mejor compraban pescado y whisky, y entonces hacíamos hoguera a mediodía donde paráramos y comíamos a base de lo que cocinábamos ahí en la hoguera y bebíamos whisky y o sea, todo muy escocés. Luego había gente que se llevaba que si un violín, que si una gaita, que si una flauta, que sí, un tambor, y surgía, ¿no? Lo de cantar, los shanties, que son las canciones típicas de marineros, por ejemplo, son muy típicas las de remar. Na 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 na, ¿no? Pues claro, entonces si de repente se nos iba el viento y no podíamos usar la navegación a vela, pues sacábamos todos los remos y porque claro, íbamos todos los barcos juntos y entonces empezábamos a cantar y todo el mundo se sabía las canciones. Eso es una pasada, es que y luego la tradición oral que hay de contarse historias a la luz del fuego, el tema de las barbacoas y de cocinar al aire libre, ¿no? Y que todo sea al aire libre, con el fuego y... ¡Buah! Una pasada, la verdad. Y lo viví gracias a él. Y no solo eso, sino que este hombre pues tenía una pareja, que ya no la tiene, pero ya no son pareja, pero yo la conocí gracias a que lo eran por aquel entonces. Y me fui a cuidarle los perros, o sea, me dejó casa, perros y coche en la zona de Borders, que es al sur, en la frontera sur que conecta con Inglaterra, una zona preciosa, la zona donde vivió Walter Scott, que es uno de los grandes escritores del romanticismo escocés, y normal, porque vamos, el lugar en el que vive es precioso, o sea, precioso, porque bueno, lo que pasó fue que luego Lily y Kenny decidieron tener a Curi, el perrito que estoy cuidando ahora, que es la razón por la que he venido a Escocia, que es un border collie súper majo, que pilla frisbees al vuelo. Lo tengo aquí. Y cuando Maggie se enteró que había cuidado del perro de Lily Kenny, pues me pidió ella si podía cuidarle sus perros también. Entonces me invitó a quedarme 1 mes y medio en su casa, o sea, casa gratis,
coche lleno de gasolina, algo de dinero y la casa petada de comida. Y cuidé de los perros durante todo un invierno, que además fue precioso, en esa zona de Borders, ¿no? Entonces, claro, he vivido un montón de experiencias diferentes y claro, después de eso, realmente, ya la siguiente vez que he venido a Escocia es ahora. Perdí una gran oportunidad antes de irme a México. O sea, estuve en México 5 meses, justo antes de que empezara la pandemia, y justo me coincidió el inicio de ese viaje con una boda. Ah, no, me estoy equivocando. Mi amiga Nicola de Loch Lomond. Mi amiga Nicola de Loch Lomond se casó en Loch Lomond y aproveché e invité a uno de mis mejores amigos por su cumple, le regalé los billetes para que se viniera e hicimos un viaje. Es que me estoy acordando ahora, es que he venido a Escocia tantas veces. Hicimos un viaje de acampada libre por las Highlands y fue toda una odisea porque, claro, el viaje era para ir a la boda de mi amiga. Pero claro, decidimos salir de Edimburgo, o sea, pasamos 2 días en Edimburgo con Lily y Kenny, alquilamos un coche. Yo desde hace muchos años tengo un kit de acampada en casa de Lily y Kenny guardado y entonces cada vez que vengo pues lo uso, como esta vez, que también lo he usado. Y entonces nos fuimos por ahí a la zona de Skye y todo eso con mi amigo Ali, con el chico con el que estuve, que ahora es amigo mío. Pues se vino con nosotros y acampamos los 3, recorrimos Skye, súper guay, dormíamos cerca de castillos porque nos apetecía, o nos íbamos a Bocis, que son refugios, que son una pasada también, que suelen estar en sitios espectaculares, pero cuesta un montón llegar porque solamente puedes llegar caminando, cargando con todas tus cosas. Y resultó que mi amiga, que me había dejado el vestido de la boda en Edimburgo. Y le pedí a Lily que por favor que me lo mandara al camping en el que íbamos a acampar la noche de la boda. Teníamos 3 días para que el vestido llegara. Yo le dejé el encargo a Lily y me quedé tan ancha y me olvidé. Luego resultó que mi amiga Nicole me había dicho mal la hora de la boda. En teoría la boda iba a ser por la tarde, a las 6 de la tarde, y luego resultó que no, que en realidad la boda, la ceremonia y todo eso era a las 12, luego a la 1:30 era la comida y luego continuaba la fiesta. Entonces había como 2 invitaciones, te podía invitar a todo el evento o te podía invitar a la fiesta de después, que era pues para la gente que no cabía para comer y todo eso, para no gastar demasiada pasta. Y conmigo se equivocó y me dijo que a las 6, pero en realidad ella contaba con que participara en todo. Entonces estaba yo la noche anterior acampando a 300 kilómetros y de repente me manda un mensaje y me dice: "Yo que me he equivocado, por favor, estate aquí mañana para la ceremonia a las 12, que me encantaría verte". Y claro, de repente nos toca, estábamos cerca del Eliandonan Castle, eso está a la altura de Skye, a tomar por saco. Y claro, las carreteras de Escocia no son como las autopistas, o sea, es una mierda de carretera como las comarcales, que encima no paran de cruzarse de todo tipo de bichos, o sea, que sí, ciervos, patos, faisanes, pájaros, ranas, conejos, zorros, o sea, todo lo que existe, pues todo se te cruza. Entonces tienes que llevar un cuidado conduciendo y no puedes ir rápido. Entonces nos tuvimos que despertar, recuerdo, como a las 4 o a las 5 de la mañana, plena noche, un frío de narices, para poder desmontar la tienda y echarlo todo rápido al coche y conducir las chorrocientas horas para llegar hasta Loch Lomond, para llegar allí y descubrir que mi vestido pues parecía que había llegado, pero no había llegado. Pero luego, menos mal, sí que había llegado, pero se habían equivocado y le habían dado el paquete a otra persona. Menos mal que la persona estaba en el camping y yo iba corriendo del coche a la tienda de campaña, de la tienda de campaña a la recepción de lo del camping, de la recepción de lo del camping. O sea, para que os hagáis una idea, el lío que llevaba y a la velocidad a la que iba, de repente me aparece el dueño del camping con un palo y con mis bragas colgando y me dice: "Oye, esto es tuyo, que creo que se te ha caído en uno de los viajes". Y yo,
mejor. Y yo ahí corriendo como una pipiola con todas las pintas, con la ropa de la boda y con los tacones. O sea, no tenía ningún sentido nada. Pero bueno, conseguí llegar 5 minutos antes de que empezara la ceremonia, me puse un pintalabios rojo y como si no hubiera pasado nada. Y claro, cuando luego le contaba la odisea a la gente de que esa misma mañana estaba yo a tomar por saco en el Elian Donan Castle, flipaban. Y bueno, nos lo pasamos muy bien, hubo Kaylee, conocí a mucha gente, me reencontré con amigos de la universidad, fue muy guay. Y bueno, eso, luego ya pues me fui a ese invierno en Borders, que fue también súper bonito, súper tranquilo. No hay cosa que dé más gusto que nieve, que esté todo blanco y que dentro de la casa haya calorcito, haya chimenea, todo sea súper confortable. Y bueno, y pues estuve ahí trabajando y conociendo la zona. También descubrí, haciendo una excursión, hice 2 excursiones guapísimas en ese viaje. La primera fue a Holy Island, que es una isla, es la isla a donde llegó Ragnar Lodbrok, ¿vale? Los vikingos, cuando tocaron por primera vez Reino Unido, la tierra de Reino Unido, fue a esa isla. Entonces es una isla muy curiosa porque solamente puedes entrar cuando baja la marea. Entonces solamente puedes entrar cada 6 horas o salir. Y fue una excursión súper bonita, tiene también unas ruinas de un monasterio y tal, es una isla muy pequeñita y tiene una historia súper interesante. Y luego otro lugar que descubrí brutal, que está en medio de la nada, de la absoluta nada, que tuve que conducir como 1 hora y media por la nada hasta llegar allí, fue el primer monasterio que se construyó en Occidente. Está en una zona que, claro, cuando llegas dices, claro, si es que esto parece Nepal o Tibet o yo qué sé qué, porque no, eso no hay nada, está ahí como en medio de las montañas, es enorme y lo construyó el primer monje budista al que le encomendaron traerse el budismo a Europa y acabó en Reino Unido, ahí entre Inglaterra y Escocia. Y recuerdo además que me pasó una cosa de que tuve un conflicto con un amigo que me acompañaba y al final pues no nos entendimos viajando y nos enfadamos y él se fue y tal. Y recuerdo que fue la primera vez en mi vida que conseguí meditar durante 1 hora y media seguida. O sea, me fui allí, había una ceremonia, me senté, empecé a meditar, a escuchar los cantos estos que hacen de... así. Y vamos, me quedé en trance 1 hora y media y recuerdo que salí de allí nueva. Fue muy potente, muy potente. Y nada, la oportunidad que perdí, justo que me coincidió con México, pues fue cuando mi amigo Ali, el chico con el que estuve, que es de Sky, se casó con una chica muy maja, igualica a él, en plan, los dos unos frikis de la naturaleza y de la aventura y de todo. O sea, para que os hagáis una idea, si yo soy friki, o sea, él era por 10. ¿Vale? O sea, yo no le podía seguir el ritmo a ese hombre. Era una cabra montesa. Y entonces pues se casó, pero justo coincidía que me habían invitado a la feria de Guadalajara en México y que tenía muchas ganas de ir a México, pero me perdí una boda Highlander hecha y derecha, en plan, en las Northwest Highlands en Torridon. Fue una boda que se hizo al aire libre, o sea, la antigua, de verdad, con gente que hablaba en gaélico, todo en gaélico, y también que me dio mucha pena perdérmela porque es mi amigo, ¿no? Y eso también hizo como que nos desconectáramos un poco porque ya como que perdimos un poco ahí el contacto y eso. Pero bueno, o sea, solo de ver las fotos de cómo fue... O sea, es que fue un poco Outlander. Para la gente que seáis frikis también de tema Escocia, la serie de Outlander, pues ya sabéis. Y bueno, y ya pues la siguiente vez ha sido ahora, que estoy, pues eso, haciendo babysitting a Curi, que es un border collie más majo que las pesetas, y he tenido la suerte de que ha coincidido con el boat gathering, con la quedada de barcos de vela de este año, y por eso si miráis mi Instagram veréis que salgo en fotos navegando en un barquitos de madera
con Curi, que fue su primera experiencia náutica, yo fui solamente como a ver a la gente. Yo no tenía la idea de navegar porque me dijeron que no había sitio, porque además no sabía cómo Curi iba a reaccionar a meterse en un barco, pero cuando estuve en el primer boat gathering, que esto fue hace 5 o 6 años ya, había un señor del pueblo de Tobermory que tenía un velero más grande, o sea, no barquitos pequeños, que en inglés se llaman dinghies, ¿vale? Que son barquitos de vela que duermen en tierra, ¿vale? Que tú los tiras al agua, navegas, pero luego los metes, o sea, los sacas y los tienes en un carro en seco, ¿vale? Entonces los sacas y los vuelves a meter al agua y así. Esos son los dinghies. Pero este hombre tenía un velero y pues hice muchas amigas con él la primera vez, pues porque él vivió mucho tiempo en su barco, era profesor de buceo y de vela, hacía charters, o sea, llevaba a la gente en su barco por todas las islas de Escocia y claro, yo estaba súper enamorada, como me imaginaba toda esa vida súper romántica, aventurera, ¿no? Y entonces, pues nada, pues uno de los días que hacía mucho viento para salir a navegar con los barcos pequeños, él quiso salir a navegar. Y yo le dije de acompañarle para que no fuera solo, porque para que os hagáis una idea, en el boat gathering o sea, había una diferencia de edad de 30 años, o sea, de mí a la siguiente persona más joven. O sea, aquí eran todos abuelicos, pero son abuelicos que tienen mucha conexión con esa manera de navegar antigua y con un rollo ahí muy romántico y entonces era muy divertido. Entonces, bueno, el hombre pues ya era mayor por entonces y le acompañé. Y me lo agradeció mucho, se dio cuenta de que sabía navegar, todo eso. Y entonces, pues, cuando volví ahora hace 2 días, que me lo encontré, me dijo, anda, Io, qué ilusión que estés aquí, qué guay, vas a navegar, Y yo le dije, no, porque es que entiendo que no hay sitio, porque tal. Y le digo, ¿tú vas a navegar? Me dice, sí, yo voy en el barco con unos amigos. Dice, pero oye, dice, yo tengo un barco. O sea, ¿por qué no lo sacas tú? Y dice, yo no lo sacaba pues porque iba a estar yo solo. Dice, pero si tú quieres ir con Curi, tranquila, tu bola y tal, sácalo, ¿por qué no? Y yo, ay, no sé, porque luego tengo que ir a Carradale, porque me habían invitado a venir a esta casa, que me iba a encontrar aquí con un amigo, pero al final no va a venir porque le ha pasado algo en la pata y tiene patapalo ahora y no puede venir. Pero digo, ay, pues no sé, porque aún estoy muy lejos de Carradale y tal. Me dice, bueno, piénsatelo, rollo, me lo dijo por la mañana, o sea, en la misma mañana. Me dice, piénsatelo y ahora me dices algo. Y yo, sí. O sea, claramente yo no puedo rechazar una oportunidad así. Además, el día era espectacular, o sea, solazo, súper poco viento, o sea, muy bonito, la gente súper maja, o sea, y luego lo que pasó fue que justo otra persona también quería navegar, entonces él cedió su espacio y se vino conmigo en el barco. Y por eso tengo una foto con él y con Curi, ahí los tres, súper molona, en su barco amarillo y azul, más bonito que todas las cosas. Así que bueno, pues como veis, mi conexión con Escocia es una pasada, espero que siga más. De hecho, hablando el otro día con Mónica Rodríguez me decía, yo, es que aunque pongas a hibernar ilustrando dudas, aunque pares muchas cosas, dice, deberías hacerlo de Ilustratrips. Deberías de hacer un viaje de una semana, de 6-7 días por Escocia, así rollo road trip, que mezcle, ¿sabes? A lo mejor que seáis un grupo de 5 personas, que vayáis en un coche, o sea, tú y 4 personas más, y que sea así tipo road trip, que durmáis en hostels y que vayáis recorriendo las zonas que conoces y todo eso, y que alternéis el ocio con el mentoring de ilustración, el practicar cosas y tal. Y yo, ay, pues sí. Digo, obviamente no va a ser la manera de ganar dinero, digo, pero una mezcla entre hacer lo que me flipa, de regalarle a la gente una experiencia así de potente, de conocer Escocia de la mano de alguien que se la conoce muy bien, y al mismo tiempo trabajar en tu carrera de ilustración, pues la verdad es que mola la idea. Y también pues de eso viene un poco, de todo esto viene un poco lo del club de las postales. Entonces ahora mismo en Instagram, en el link que hay en la bio del perfil, está el link a Patreon, porque sería una suscripción por cada postal que mande,
Y si te apetece seguir mis aventuras, no solo por Escocia, sino por el mundo, pero quieres recibir la primera postal desde Escocia, pues puedes apuntarte. Así que bueno, no me enrollo más, vaya chapa os he dado, me hacía mucha ilusión compartir mis batallitas escocesas. Como veis, mi vida en gran parte está aquí. No quiero vivir aquí necesariamente, pero tengo ideas malignas para tener aquí una base de operaciones, para tener muchas excusas para volver. Una de ellas es lo de los viajes. Así que también, si os parece buena idea, ya lo pregunté en cierto momento y algunas personas se apuntaron a una lista, pero si te parece buena idea, avísame en los comentarios o escríbeme un email a info@ilustrandodudas.com y yo te apunto para que cuando me dé por organizar estas cosas te llegue la información la primera. Y claro, lo único que hay que tener en cuenta es que Escocia, las épocas buenas, las que molan, las de buen tiempo, son sobre todo junio y septiembre, pero sobre todo junio. Entonces, aunque sea una mierda tener que esperar tanto tiempo, pero eso también, si lo organizo ya, pues me puede dar la oportunidad de hacer llegar la información, de que ahorréis, de que os podáis apuntar con tiempo, de que podáis reservarlo en vuestra agenda, todas esas cosas. Así que estaba pensando en plantearlo para el junio del año que viene, de 2023, si no ha habido ningún apocalipsis zombie ni nada de eso. Así que, pues bueno, gente, aquí lo dejamos, que tengo mucho trabajo y además tengo que dar muchos paseos con Curi y que me hace mucha ilusión poder compartir con vosotros mi segundo hogar y mi historia con mi segundo hogar, y que sepáis que me encantaría que también pudiera ser el vuestro, o al menos un lugar que os ilusione, que os genere curiosidad, que un lugar que queráis visitar. O sea, me debería contratar esta de turismo, la concejalía, no, el Ministerio de Turismo, no sé cómo se llama, pero vamos. O sea, Turismo de Escocia me debería contratar, porque vamos, le hago más promo que todas las cosas. Bueno, gente, que un abrazo muy, 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 muy fuerte. Que espero el programa de esta semana poder hacerlo cuando toca, pero ya veremos. Ya sabéis que ando con muchas transiciones, con muchos cambios y con muchas cosas, y no sé muy bien hasta cuándo voy a seguir haciendo este programa. Me refiero para cuándo voy a parar para este verano, pero probablemente pare para finales de junio. Así que, ¡ay, Curi! Os dejo, que Curi está súper celoso, que me parece que llevo demasiado rato prestándoos atención a vosotros y a él nada. Así que aquí está gruñendo al micro, no sé si lo oís. Un beso a todos, chao.